bienvenidos a nuestro podcast social, que nos tocó el enfoque político. Hoy les vamos a hablar sobre el absolutismo, su desarrollo en Francia y cómo terminó siendo cuestionado por la Ilustración y Revolución Francesa. Comencemos. Bueno, nos encontramos aquí en Europa, donde el absolutismo fue un sistema de gobierno en el que el rey concentraba todo el poder político, militar, económico y religioso, bajo la idea de que esta idea venía a través de Dios. Esto se le conocía como la monarquía de derecho divino. Bueno, ya dado esto, ahora vamos con mi compañero Matías, que se encuentra en Francia, que nos va a contar cómo el absolutismo llegó a este país. El absolutismo en Francia se estableció a través de un proceso gradual y complejo, consolidándose bajo la dinastía de los Borbones. Este sistema de gobierno se basaba en el principio de que el monarca tenía el poder absoluto, sin estar sujeto a ninguna ley o institución, excepto a la ley divina. Antecedentes y desarrollo. El camino hacia el absolutismo comenzó tras la inestabilidad de las guerras de religión, que fueron de 1562 a 1598, entre católicos y protestantes. Estos protestantes eran los hugonotes. Esta prolongada guerra civil debilitó el poder real y fragmentó el país. Para restaurar el orden se necesitaba un gobierno central y fuerte. El rey Enrique V, fundador de la dinastía Borbón, logró pacificar el país con el Edicto de Nantes, que fue en 1598, que garantizaba la tolerancia religiosa. Aunque no era un monarca absolutista en su totalidad, sentó las bases para el poder centralizado. Consolidación del absolutismo. El verdadero impulso al absolutismo se dio bajo su sucesor, Luis XIII, y sobre todo a través de su primer ministro, el cardenal Richelieu. Richelieu se propuso dos objetivos principales: someter a la nobleza y a los protestantes, y fortalecer el poder del rey. Ahora vamos con nuestra compañera Carol, que se encuentra en Francia, para hablarnos de quién fue Luis XIV. Luis XIV de Borbón era el rey más representativo del absolutismo en Francia y gobernó durante 72 años, el reinado más largo de Europa. Era conocido como el Rey Sol, ya que se consideraba el centro de todo el poder, así como el Sol es el centro del universo. También su frase más recordada fue "El Estado soy yo", ya que representaba que toda la autoridad estaba en su persona. Por esto se le conoce como el ejemplo más claro de la monarquía absoluta. También fue un personaje muy importante en el auge del absolutismo, ya que el absolutismo logró llegar a su máxima expresión y el rey controlaba la economía, la religión, la política y la vida de la corte. Y ahora mi compañera Salem les va a explicar un poco más de este fenómeno. Nos encontramos en plena vida del absolutismo, en los siglos XVII y XVIII, cuando el poder en los reyes alcanzó su máxima concentración. El absolutismo es un sistema político en el que el rey concentraba todo su poder, gobernaba sin límites, controlaba su economía, los ejércitos y hasta su religión. Su autoridad se justificaba con la idea del derecho divino, es decir, directamente Dios, y nadie podía cuestionarlo. Entre las características principales del absolutismo encontramos la centralización del poder, el debilitamiento de la nobleza y los parlamentos, la existencia de los ejércitos permanentes financiados por la monarquía y la economía controlada por los estados a través del mercantilismo. El auge de este sistema se dio tras la caída del feudalismo y el fortalecimiento de las monarquías nacionales, como España, Inglaterra y Francia. Un ejemplo clásico de absolutismo fue Luis XIV, más conocido como el Rey del Sol, quien resumió todo su poder con la famosa frase "Yo soy el Estado". Pero este poder limitado no duró para siempre, ya que la Ilustración y las revoluciones del siglo XVIII dieron a nuevas formas de gobierno más democrático. Ahora vamos con nuestro compañero Joaquín en Versalles, que hablará del famoso palacio y el control de la nobleza. El Palacio de Versalles fue construido en el siglo XVII a orden del rey de Francia, Luis XIV. No solo fue una residencia real, sino que también fue una herramienta política
Clave: Luis XIV se trasladó de París a Versalles con el objetivo de concentrar todo el poder absoluto y controlar la nobleza. Estos nobles no participaban en decisiones políticas, sino que se ocupaban de ceremonias, espectáculos y rituales. El Palacio de Versalles se convirtió en un símbolo del absolutismo monárquico, donde el rey concentraba todo el poder y la nobleza se mantenía dependiendo de su favor. Ahora los dejo con Valeria, que se encuentra en el terreno político para contarnos cómo funcionaba este sistema. La política en los siglos XVII y XVIII estuvo dominada por el absolutismo de los reyes, pero en el siglo XVIII las ideas de la Ilustración cuestionaron ese poder y dieron paso a cambios como la independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Y para profundizar en la política interna y externa, le paso la palabra a Abraham, que se encuentra en el corazón de la monarquía absolutista. Queridos compañeros, les estaré hablando sobre la política interna, política exterior, religión y economía. En cuanto a la política interna y economía, los reyes del absolutismo aplicaron el mercantilismo. Se caracterizaba por la intervención estatal, acumulando metales preciosos y fomentando el comercio y las manufacturas nacionales, y estableciendo un fuerte control sobre el comercio exterior. En la política exterior y en la religión, ambos aspectos estuvieron intrínsecamente ligados. Las monarquías absolutas buscaban consolidar su poder mediante conquistas y también reforzaban su autoridad usando la religión con respaldo. Y ahora vamos con Lucía, que se encuentra en la Europa ilustrada, para hablarnos de la Ilustración y sus inicios. La Ilustración surgió debido a la necesidad de salir de la oscuridad de la ignorancia y al deseo de alcanzar la luz por medio del conocimiento. Fue un movimiento intelectual y cultural el cual promovió el uso de la razón y la ciencia como herramientas para conocer el mundo y promover el progreso social. La razón se consideraba la principal herramienta para entender la realidad y resolver problemas, dejando de lado la superstición, la tradición o la fe. Los ilustrados criticaron la ignorancia, la superstición y el abuso de poder de las monarquías absolutas. También defendieron la libertad individual, la igualdad y la búsqueda de felicidad por la tierra. Algunas figuras claves fueron Voltaire, filósofo y escritor francés conocido por su defensa de la libertad de expresión y su crítica a la Iglesia y a la monarquía. Kant, filósofo alemán famoso por su obra crítica de la razón pura y sus aportes a la ética. La Ilustración tuvo un impacto profundo, ya que se inspiró a la Revolución Francesa, a la independencia de Estados Unidos y al desarrollo de la ciencia moderna. Y ahora le doy la palabra a mi compañero Miguel, que está en la Revolución Francesa, para darnos la conclusión. Gracias, compañero. En Historia del Instante, última hora, podemos concluir que Luis XIV, el famoso rey Sol, brilló tanto que terminó dejando a Francia en la sombra de las deudas y las guerras. Su absolutismo mostró grandeza, pero también lo peligroso que es darle poder ilimitado a un solo hombre. Y sabemos que también los reyes brillan tanto que terminan dejando un incendio. Con el tiempo, las ideas de la Ilustración empezaron a colarse y recordándole a la gente que quizás el rey no era Dios y que tal vez también tenían derecho a comer algo más que pan duro. Ese despertar terminó explotando en 1789, cuando la Revolución Francesa puso fin al absolutismo con un método muy práctico, la guillotina, y se funcionaba a jornada completa. Y esto fue Historia del Instante. Muchas gracias.